En Palco. Alberto, te agradezco nuevamente por conversar con nosotros No, eh, encantado. y quiero que conversemos sobre tu nuevo libro, El Explorador de Mundos, este nuevo Perfecto. proyecto que tú lanzaste al mercado, y me gustaría que nos contaras un poco cómo nace este, no sé cómo llamarlo, compendio, antología, colección de cuentos, de relatos, y que no solo son relatos antiguos tuyos, sino que tienen algunas cosas nuevas. Cuéntanos, por favor, cómo nace esta idea. Mira, la verdad es que, bueno, podemos mostrarlo ahí, Ahí está, ¿verdad? impecable, súper. Ok, ahí está el explorador de mundo con la estupenda portada. Mira, la verdad es que este es un proyecto que yo lo venía pensando desde 2018. En ese momento, diferentes circunstancias, tuve la oportunidad de revisar la cantidad de cuentos que yo tenía publicados en diferentes antologías, muchas de ellas ya para ese entonces difíciles de encontrar, y también un conjunto importante de relatos que no eran nuevos, pero sí eran inéditos. Entonces, bueno, por diferentes cosas el proyecto se fue postergando, bueno, vinieron los años de la pandemia, o la parte más dura de la pandemia, y finalmente tuve una conversación con el equipo de Aurea Ediciones que encontró que la posibilidad de hacer un libro a partir de todo este material era muy factible. Entonces, básicamente lo que yo hice fue reunir 14 relatos, 14 cuentos. La mayoría de ellos son relatos que se publicaron, como te contaba, de 2007 en adelante en diferentes antologías. Varios también de esos cuentos que se habían publicado en algún minuto, yo los reescribí posteriormente. Hay un par de casos en donde los alargué, otros en los cuales hice ajustes, y estaba también este grupo de cuentos que eran inéditos. Entonces se los entregué a Aurea, y estuvimos trabajando el proyecto con Aldo Berríos, el editor, y finalmente llegamos a puerto con este libro que, como te digo, me parece que tiene varios elementos destacables. En primer lugar, es mi primer libro de cuentos. Yo tengo 7 novelas, 8 libros en total, y esta es la primera vez que yo reúno todos estos relatos dispersos, medios perdidos en el tiempo, en un solo volumen. Y al mismo tiempo ofrece la posibilidad para muchos lectores que me conocen precisamente más por las novelas, de aproximarse a un tipo de producto literario distinto, en donde en general las tramas tienen que ver con ciencia ficción, fantasía, un poco de terror, pero siempre con ese toque que yo le quise dar. La mayoría están vinculados o ambientados en Chile. Entonces creo que eso también puede resultar muy atractivo e interesante para los lectores. Ujú. En particular, este libro, y bueno, gran parte de tu carrera como escritor, de tus novelas, tú abarcas la ciencia ficción y la fantasía. ¿Por qué? ¿Qué encuentras tú dentro de estos géneros que te atrae? Mira, me parece que la ciencia ficción, la fantasía son géneros muy atractivos. Cuando uno lee o, digamos, se documenta sobre este género, uno se da cuenta que la ciencia ficción, que aparentemente habla siempre de mundos futuros, de mundos alternos, de viajes a otros planetas, cosas que tienen que ver con alta tecnología, al final de cuentas son relatos que hablan de los temas del presente, de las inquietudes del presente, que tiene que ver con cómo funciona nuestra sociedad, cuáles son las cosas que nosotros percibimos en diferentes momentos de la historia como amenazas a ese sistema político, a ese sistema social, a ese sistema económico. El temor, esta cosa, ¿verdad?, del síndrome de Frankenstein, del temor a las creaciones del propio ser humano, robots, clones, cyborgs, ese tipo de cosas. Entonces, me parece que ahí hay una colección, ¿verdad? Un abanico muy amplio de temáticas que se abordan a través de, el género de la ciencia ficción, pero que muchas veces aborda temas contingentes, temas reales, la guerra, la discriminación, todas esas cosas están ahí. La ciencia ficción lo viene trabajando, lo viene tomando desde hace décadas, no es nuevo. Y sin duda que ese es un aspecto de mi desenvolvimiento como autor. ¿Te fijas? Yo tengo 4 novelas de fantasía, que es la saga de Leyendas de Calomar, eh, que es una parte, ¿verdad?
tengo muchos de estos relatos que son de ciencia ficción, pero también tengo otra faceta que son mis novelas que tienen que ver más bien con el género del thriller histórico. A mí me gusta mucho hablar sobre el tema de las influencias. Me gusta saber más o menos qué influencias tienen los escritores al momento de crear alguna novela. Yo voy a tirar así como una referencia dentro de mi ignorancia literaria. Yo podría ver un poco de Julio Verne dentro de este compendio de libros, pero ¿cuáles son tus principales influencias? Yo creo que tuvo aciertas medio a medio, sin duda que mi infancia y mi juventud estuvieron marcadas por Julio Verne. Yo lo conocí tanto por las lecturas del colegio, en donde 20.000 leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff estaban presentes, La isla misteriosa. Pero sin duda que había otras lecturas que llegaron a mí a través de mis abuelos, de mis padres, como puede ser, no sé, el caso de La Tierra a la Luna, el viaje en a la Tierra. Y de ahí, claro, estamos hablando de la segunda mitad de los años 70, comienzos de los 80, ahí tú encuentras, o yo encontraba literatura que tenía que ver con ficción, como el caso de Verne o H.G. Wells con La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, y muchas novelas que hoy se consideran clásicos, clásicos de aventuras, La isla del tesoro, El último de los mohicanos, Colmillo Blanco, toda la obra de Salgari, de lo cual siempre lo que más suena es Sandokan, pero tiene un sinnúmero de otros títulos que tienen que ver con aventuras en diferentes partes del mundo. Entonces te diría que en esa etapa, Francisco Coloane, gran autor chileno, con novelas y relatos ambientados en el sur de Chile, incluso en la zona antártica, siempre esa cosa de el hombre contra la naturaleza, la aventura en estado puro. Yo te diría que esas son mis influencias eh, por ese lado. Ahora, dentro de ciertos géneros, claro, en esa época estamos hablando de un momento muy potente para Ray Bradbury, Isaac Asimov, eh, clásicos que ya estaban instalados, Robert A. Hale, en fin, ¿te fijas? Úrsula K. Le Guin. Entonces, claro, esas son de algún modo las piedras fundacionales de este edificio, son el punto de arranque. De ahí en adelante, obviamente, hemos ido sumando un sinnúmero de otros autores y autoras que a uno como lector y como autor sin duda que también lo enriquecen. Con El Explorador del Mundo, tú tuviste la oportunidad de poder revisitar algunos cuentos antiguos tuyos. Uh -huh. Y con eso, ¿te diste cuenta de cómo ha ido evolucionando tu pluma, la manera en que tú escribes? Yo te diría que sí, se nota, hay un estilo, pero también se nota cómo ese estilo al comienzo está más, no te diré más en pañales, pero en una etapa distinta a cómo puedes apreciarlo en relatos que son más recientes, como del 2018, 2019, que ya son más o menos los últimos que yo escribo e incluyo en este compilado, esta antología, este breviario, como lo ha definido Aurea Ediciones, y que efectivamente es un viaje por mi evolución como autor, es un viaje por la manera en que yo fui construyendo relatos y también por los temas que a mí me podrían en algún momento haber interesado y que me parece que siguen totalmente vigentes. Pero, por ejemplo, tú viste algún cuento y tú dijiste, tú explicaste que alargaste alguno de esos cuentos, Uh -huh. pero encontraste algo así como, ah, no, esto ya no me gusta, esto se lo voy a cambiar. Te diría que no me pasó eso, no hubo algo que yo dijera, uy, ¿cómo escribí esto hace tantos años y hoy día reniego de eso? Por suerte no tuve esa situación, pero sí di oportunidades, incluso antes de iniciar este proyecto, incluso se publicó un cuento en alguna antología, fantástico, la antología quedó increíble, pero después yo me quedé con una idea dando vuelta y dije, a lo mejor esto puede tener un desenlace distinto o puede alargarse, ¿verdad? Desarrollar más la trama de esto. Y claro, hay incluso un caso como es el del relato que se llama El prisionero, que está protagonizado por el teniente Alejandro Bello, Mm. y que finalmente se publicó, ¿verdad? Por primera vez en el 2007 y el 2011 se transformó en una novela. Te fijas, ese cuento dio pie a una novela que es además una de mis novelas más largas, que es La sombra de fuego. Dentro de este compendio, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Hubo uno que te costó más así de crear? No, yo te diría que no hubo uno que fuese más difícil. Cada uno se escribió en diferentes momentos y en esos momentos tuve el tiempo, la concentración, el interés y la motivación para
desarrollarlos. Me parece que cada uno de ellos tiene un valor específico, cada uno de ellos aborda algo distinto. Ahí tú puedes encontrar facetas de mí como autor y temáticas que sin duda le pueden interesar a otros lectores. Sin duda hubo cosas que me llaman la atención. Hay un cuento en esta compilación en donde uno de los protagonistas utilizaba una cámara digital. Y hoy día las cámaras digitales prácticamente no existen, salvo las reflex, ¿verdad? Pero Claro. las cámaras digitales de 3 megapíxeles hoy día están absolutamente superadas por la capacidad que tienen los celulares. Entonces ahí tuve el cuidado de cambiar esa cámara digital por un celular como para acercarlo un poquito más en el tiempo a los autores. Perfecto. Nosotros lamentablemente no pudimos acudir a la Feria Internacional del Libro de Santiago, pero ¿cómo fue la recepción del público de este libro? Mira, tuvimos una presentación muy buena, básicamente porque llegó mucha gente, hubo una cantidad de público interesante y además en la presentación hubo dos personas a cargo de ella, Aldo Berríos, el editor, pero también Francisco Ortega, destacadísimo autor chileno, que además nos conocemos hace mucho tiempo, nos conocemos incluso de cuando trabajamos en el ámbito de la prensa, digamos, antes de meternos más en el tema de la literatura. Y lo que se dijo ese día fue, la verdad, muy emocionante. Yo me sentí muy conmovido y halagado por las gentiles palabras de ambos presentadores respecto de la calidad de este libro, de la importancia de los relatos y sobre todo su vigencia. Francisco dijo que en el fondo este era un libro que se podía leer hoy, hace 20 años, dentro de 10 años, dentro de 50 años y que no perdía fuerza. Y eso yo creo que fue algo muy significativo. Dentro del Explorador de Mundo hay una serie de historias que yo encuentro que son fascinantes, por ejemplo, y hay varias como ucronías, como por ejemplo que Kennedy jamás fue asesinado, Sí. o de que había un buque nazi en Valparaíso, que son Ujú. historias que uno se las imagina y son bastante interesantes. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, ver alguna de estas historias en la pantalla grande, por ejemplo, o en alguna serie o algo así, reflejada en la O pantalla? sea, sin duda, yo creo, a ver, uno, o al menos yo no escribo pensando en que algo sea cinematográfico o que calce con el estilo de una serie en alguna plataforma. Si eso el día de mañana sirve de base para armar una serie o una película, fantástico. Yo creo que cuando uno escribe, escribe en torno a los códigos literarios vigentes. Te fijas, si uno lee un libro publicado hace 50 años, hace 100 años, vemos que tiene otro lenguaje, vemos que tiene otro ritmo, pero eso no le quita ningún tipo de validez. En mi caso, yo escribo como alguien del, no sé, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que ha estado, que se ha empapado de ciertos autores, autoras, lecturas de distinto tipo. Y en ese aspecto, claro, una de las cosas que a mí me motiva mucho es el tema de las ucronías, que es esta de idea de la historia contrafactual, relatos en los cuales la historia que conocemos sufre una especie de giro, dobla en una esquina distinta y terminamos en un escenario completamente diferente. Me parece que es un subgénero de la ciencia ficción muy atractivo. En el ámbito anglosajón se publica mucho, en el ámbito latinoamericano o iberoamericano quizá menos, pero me parece que como género es muy atractivo porque en el fondo permite especular con bases, ¿verdad? Con argumentos, qué habría pasado si no sé, en vez de los españoles hubiesen llegado los chinos a las costas Claro. del Pacífico chileno o sudamericano, qué habría pasado si Kennedy no hubiese sido asesinado o si el eje hubiese terminado derrotando a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una serie de cosas que incluso hay muchos libros escritos por historiadores desde una perspectiva mucho más académica que han explorado esto de manera muy seria y que lo único que hacen es avalar su importancia, digamos, su interés para los lectores. Ya para ir finalizando, me gustaría que hablemos sobre las portadas de los libros, que la mayoría de tus libros tienen como una especie de portada que es como una pintura y que recuerda mucho la literatura clásica. ¿Tú estás dentro del proceso creativo para la elección de la portada de un libro? Yo te diría que en la mayoría de los casos sí, nunca ha sido la intención darle esa percepción que tú mencionas, porque me parece muy interesante. Yo te diría que muchas veces el producto final a nivel de la portada tiene que ver con una conversación con el editor, también con el artista, ilustrador,
Y a lo mejor, claro, ahí se van deslizando estas ideas que al final cristalizan en un estilo que podríamos llamar de novela más clásica, pero que no por eso es menos vigente. No, claro, por supuesto. Sobre todo yo creo, mira, un libro no se juzga por sus portadas, pero tomando en cuenta que cuando hoy tú, yo, cualquiera de los que estamos acá, va a una librería, se enfrenta a una enorme cantidad, y por fortuna, ¿verdad? Porque no hay nada más terrible que una librería pobre en libros. Pero si tú vas a una librería, te encuentras con muchos títulos, colecciones, géneros, y las portadas son de algún modo el anzuelo que a ti te mueve a tomar el libro, darlo vuelta quizá, mirar la contraportada, el resumen de la contraportada, si está abierto, hojearlo por dentro. Es un elemento súper importante. Yo creo que la portada es la manera en la que la obra, el libro, se conecta con lectores potenciales, más allá de que haya algún lector que, por ejemplo, conozca el libro porque sabe quién es su autor. Pero si no sabes quién es el autor, no sabes de qué se trata, la portada es lo que desde el escaparate, la vitrina o el anaquel te dice, oye, este a lo mejor te puede interesar. Ya para finalizar, Alberto, por favor, te invito a que tú invites a la gente a que se acerque y pueda obtener el libro, El Explorador de Mundos. Bueno, aquí tiene el Explorador de Mundos, 14 relatos que sin duda que espero que los sorprendan, que los entretengan, que los hagan reflexionar. Está disponible en el sitio web de Aurea Ediciones, pero también a partir de esta semana va a comenzar a estar disponible en, por ejemplo, Busca Libre y cadenas de librerías como Feria Chilena del Libro y Antártica y también Que Leo. De modo que no va a costar que ustedes se encuentren con este libro y a todos aquellos que lo compren y sobre todo que lo lean, por favor, a través de redes sociales, escríbanme. Muchas veces los lectores me escriben para comentarme si alguna novela les gustó, no les gustó. Algunos me preguntan, bueno, ¿y qué pasó después de que se acaba la última página del libro? Como si hubiese algo más que contar o si hubiese sido potencialmente material para una secuela. Me encantaría saber qué opinan de este libro de relatos, cuál les gustó más, cuál creen que les gustó menos, por qué, si acaso creen que alguno de los relatos da para desarrollar tal vez en una novela, etcétera. Todo ese feedback para mí es súper importante. Encuentro fantástico vivir en una época, en un mundo en donde la comunicación entre los autores y autoras y sus lectores y lectoras es tan fácil, es tan expedito. No solamente porque ahora estamos volviendo al tema presencial, por fortuna, sino porque además a través de las redes sociales se da una comunicación muy fluida y muy enriquecedora. Alberto, te pasaste. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por su interés, se pasaron, seguimos en contacto.